Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Según la Asociación de AFP, más de 2.800.000 personas o solicitudes han sido ya recibidas por las administradoras desde que se habilitaron los sistemas para el segundo retiro de fondos previsionales. Las 7 administradoras o AFPs que operan en nuestro país habilitaron un nuevo formulario en sus sitios web para que sus afiliados puedan requerir hasta el 10% de sus fondos, monto que debe fluctuar entre el millón y los 4,3 millones de pesos. Desde la Asociación de AFP reiteraron que las solicitudes son vía online, por lo que llamaron a no ir presencialmente a las sucursales para este trámite. La entrega del dinero se realizará hasta en 2 cuotas con 10 días de diferencia entre sí. Vamos de inmediato a la mesa de conversación para seguir justamente con este tema y tomar contacto con Gregorio Ruiz Esquide, que es gerente general de AFP Provida. Gregorio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, Matías. Me temo que los 2.800.000 personas nos quedamos un poquito cortos. Tengo la idea que luego se comunicó más de 3 millones de retiros, ¿no? 3,5 millones, ¿no? 3,5 millones fue la última cifra a nivel total del total del sistema. A esa hora, sí, para darte una idea, en el caso nuestro, nosotros representábamos 1,3 millones de eso, o sea, como un 40% más o menos. Ya. A esta hora, a las 11 de la noche, llevamos 1.554.000 solicitudes, así que ha ido creciendo algo más lentamente, sí. Claro. Pero ¿cómo andan respecto del primer retiro a esta hora? ¿Tienes un comparado? Sí, es un poco más lo que ha sido en esta ocasión. Ha sido un poquito más el primer día que lo que fue en el primer retiro. ¿Cómo te explicas tú? Porque aquí pudiera haberse pensado, teóricamente, que iba a haber menos retiros porque hay un desincentivo tributario, por lo pronto. Dependerá de cada AFP y el perfil de cliente, me imagino, pero uno puede haber pensado que iba a haber menos esta ocasión. Perdón, y también porque hay una recuperación económica desde julio a la fecha. Sí, es correcto. Influye sin duda lo que tú dices, el desincentivo tributario para la gente de alta renta, que igual son una minoría dentro del sistema y del país. Lo otro que pasa también es que hay un porcentaje de gente que agotó su saldo en la primera ocasión, que depende de la AFP, pero en el caso nuestro es algo más de 300.000 personas que ya no tienen saldo que retirar. Y eso hace disminuir un poquito la cantidad de gente que podría ser. Pero por lo que se ve hay bastante interés de las personas por recurrir a estos dineros. Claro. Entonces, bueno, ahí tocas tú 3 factores. Unos son más importantes, más relevantes en cantidad que otros. Uno, la cantidad de personas que se quedó sin fondos. Otro, por el otro lado, el desincentivo tributario que pudiera ser. Y el tercero, porque hemos visto que las cifras independientes, las cifras actualizadas de empleo, hablan que de julio a la fecha se han recuperado en torno a 700.000 empleos. Entonces uno podría pensar que esas personas no iban a sacar las personas que han recuperado empleo no van a sacar su ahorro para privilegiar su jubilación. Entonces, ¿qué lectura le das tú a eso? A ese factor final. Mira, yo creo que este proceso ha tenido cosas buenas y malas, ¿no? Creo que ha tenido algunas cosas buenas, que es que creo que todos nos hemos dado cuenta más de que el dinero, la plata que está en la AFP es de cada uno de nosotros, no es una anotación, no es una cuenta, no es una cartola, ¿no? Es plata de verdad, que es importante en la vida de cada uno de nosotros. Para muchas personas es su principal ahorro, ¿no? Esa parte yo creo que es positiva, y creo que hemos hecho un esfuerzo importante, las AFPs y también el sistema bancario, en poder darle un servicio expedito, rápido a la gente en general, ¿no? Por supuesto, siempre hay algunos casos difíciles, pero en general se ha hecho un esfuerzo grande que creo que ha dado buenos frutos. La parte mala que tú aludías, ¿cierto?, es que la pensión es algo a largo plazo, ¿no? Y construir esos ahorros es algo que toma mucho tiempo. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a encontrar que todo lo bueno, que todo en Chile es bueno, y al revés también, que todo es malo. Entonces esto se dice que el chileno es imprevisor. En realidad es cierto, pero pasa en todo el mundo. En todo el mundo. En todos los países del mundo el ahorro para la pensión tiene un carácter obligatorio, porque si no,
todos tendemos a, cual más, cual menos, a dejar para después este tipo de ahorro. Entonces eso es yo creo que la parte mala que se dejó, y es muy entendible, como tú decías, hay personas que lo están pasando muy mal y que realmente necesitan los ahorros, es entendible, pero aquí estamos hablando de que la inmensa mayoría de los chilenos vio caer sus ahorros para la pensión, lo cual obviamente creo que no es bueno, ¿no? ¿Cómo es el efecto real para las empresas AFP? Para cada uno de ustedes que son empresas privadas que administran, según ordena la ley, la plata de los chilenos si los eligieron a ustedes. ¿Cómo son los efectos? Se dice incluso, no sé si esto es parte de la mitología urbana, en que técnicamente a ustedes les favorece el retiro, por dos cosas. Porque les libera encaje y dos, porque tiene una masa de dinero menor que administrar por la cual ya cobraron. Entonces van a tener ahorros en la administración y por lo tanto va a ser beneficioso para el negocio de la AFP. ¿Eso es efectivo? Mira, parte de eso es cierto. Creo que corresponde a una visión extremadamente miope de las cosas, que nosotros no compartimos para nada, ¿no? Es cierto que en la medida en que la gente retira su plata, las AFP tienen un 1% de las inversiones en los fondos que ponen sus accionistas, ¿no? Entonces, si la gente retira su otro 99%, naturalmente los accionistas también pueden retirar su 1%. Cuando lo retiran tienen que pagar impuestos, sí, y pueden retirarlo, ¿no? Eso es cierto. Y por otro lado, también es cierto que en la medida en que disminuye la cantidad de recursos que administramos, hay algunos otros problemas que bajan. Pero debo decirte que en el caso nuestro, solamente la implementación de esto nos ha costado una cantidad de plata bastante importante, pero la verdad que para nosotros ni lo del encaje, ni la cantidad de plata que nos ha costado, que hubiéramos preferido invertirla en cosas más de futuro, ¿no? Pero bueno, pero también había que atender a las personas que necesitaban el servicio, ¿cierto? Creo que no es lo central. Yo creo que aquí lo preocupante es cómo hacemos para que las pensiones a futuro mejoren. ¿Y cuáles es cierto son? que vamos a retirar el encaje, pero la verdad que no es... Ya. Sería muy miope una empresa que tiene a sus afiliados, clientes descontentos. Gregorio, yo lo planteaba porque si hay algunos, no serán todos, porque hay desde los muy necesitados, pero hay otros que ideológicamente piensan que lo que están haciendo es dar un golpe a las AFP, y algunos dicen es al revés, están beneficiando de algún modo económico las AFP con los retiros. Por eso te quería hacer esa pregunta. Claro. Tú que eres actor principal de una de las más grandes AFP, o la que administra más recursos, sino la más grande, si no me equivoco, ¿no? Es la más masiva. Sí, en afiliados somos la más masiva, sí. No, es cierto lo que tú dices, o sea, hay mucha gente que piensa así. Yo creo que no es ni uno ni otro, o sea, creo que está bien que la gente pueda disponer de su dinero, perfecto, pero aquí la preocupación yo creo que es cómo hacemos para mejorar las pensiones para el futuro, que con esto hay una cosa que es cierta, que van a ser menores, eso es una realidad. Sí. ¿Y cómo se hace? Esa pregunta que tú planteas la dejas en el aire, pero me gustaría que tú, que eres experto, también la respondieras. ¿Cómo se hace para mejorar las pensiones? Porque también es una verdad del porte de una catedral, que si la gente no tiene afecto por los ahorros y los retira, es porque siente que los ahorros no son suficientes para cambiarles la vida cuando dejen de trabajar. Y que hay una enorme cantidad de chilenos y chilenas y conozco, y tú seguramente conoces a muchos más que yo, que ahorraron durante toda su vida laboral y tienen pensiones de, no sé, en torno a 200.000 pesos, incluso menos. Es porque tendrán laguna, es porque tuvieron algún empleador irresponsable en algún momento, lo que fuere. Pero no hay vínculo de la gente con sus ahorros de alguna manera, ¿no? Pero algo los retira, no siente que son sus salvavidas. ¿Cómo se puede lograr eso? Sí, yo creo que lo que tú dices sin duda que es una gran realidad. También es una gran realidad en el mundo, y yo creo que quizá una de las lecciones que como país podemos, y en el mundo de las pensiones en particular, pero pues en otros temas también, es que no podemos dejar tanto tiempo pendiente de temas cuya resolución son fundamentales. O sea, tú comentas el tema de las lagunas, que es posiblemente el más importante de todos, ¿no? Y resulta que tenemos una ley que resolvía en parte los problemas de la subcotización de los independientes, que ahí hay una parte importante del problema de las lagunas viene por ahí. Bueno, esa ley se aprobó hace más de 10 años atrás, ¿no? Y por distintas razones se ha chuteado como 3 veces. Claro. Entonces eso, y ahora se puso y con un plazo de implementación de como 8 años. Entonces, si seguimos así, nos va a reventar el problema a las manos.
Hay otros temas que sin duda que los proyectos, tanto el pasado gobierno como este, consideran aumentar la tasa de cotización. Eso también es una necesidad. En Chile, antes del cambio del sistema de pensiones, el sistema antiguo tenía un montón de problemas, no es por idealizarlo ni mucho menos. Daba peores pensiones que ahora y se cotizaba el 20 y no el 10. Entonces, quizá el 20 no es el monto que se necesita hoy, pero el proyecto del gobierno pasado y este hablan entre 15 y 16%. Probablemente hay que caminar hacia allá, ¿no? Gregorio, buen punto. Los países similares a nuestro en tamaño, o los países con los cuales nos comparamos como los de la OCDE, ¿qué porcentaje del ingreso mensual de las personas va al ahorro previsional? Hay diferencia porque cada país tiene su propia realidad y hay un mix público-privado, pero en general es del orden del 17 a 18%. Bien. Y nosotros estamos en 10. En 10. Entonces, ¿Y las AFP? Si tú quieres... Sí. Perdón, creo que es interesante, pero yo creo que parte fundamental de este divorcio de la sociedad con la AFP no es porque no rentaron lo suficiente, porque las rentas están ahí, es porque no hay un afecto, quería cuidar, un afecto porque ven que no es suficiente. ¿Por qué las AFP en general, no ustedes, en todos estos años nunca levantaron la voz con la suficiente fuerza para decir que no iba a ser suficiente? Hay una autocrítica de que se quedaron calladas porque nosotros administramos lo que nos pasan y no es problema nuestro, sino de la autoridad política el que ahorremos más. ¿Tienen esa autocrítica ustedes? Sí, yo creo que tenemos la autocrítica. Creo que ayer estuvo Fernando contigo también, o hace poquito. Sí, hace unos días, sí. Él lo ha dicho varias veces, Fernando Larrey, gerente general de la Asociación de AFP, ¿no? Esa autocrítica está, yo creo que pudimos ser mucho más activos y hemos intentado en el último tiempo, creo que todas nosotros, muchísimo informar acerca de esto a nuestros afiliados, al público en general. Ahora también creo que es injusto, volvamos al ejemplo de los independientes, ¿no? Hay un proyecto de ley que tan claro estaba que era necesario, que fue aprobado y fue postergado 3 veces. Entonces también como país, a las chilenas, ¿no? Si nos seguimos haciendo los lesos, es el peor de los negocios, ¿no? Sí. No, sin duda, que eso es la edad de la jubilación, tema que tampoco es muy cómodo ponerlo, porque cuando sobre todo hay personas que están cerca de su edad de jubilación, tienen planes de vida legítimos, ir a decirle, ¿sabe qué? Posponga 3, 4, 5 años su jubilación, me va a decir, pero por favor, si yo ya llevo cuántos años trabajando y todos los meses he puesto mi porcentaje y me dijeron que me iba a alcanzar, resulta que ahora no. Es un tema incómodo, pero ¿es fundamental enfrentarlo, tú crees, o hay otras variables posibles? Mira, la edad de jubilación yo creo que es un tema muy importante en general en el mundo desarrollado, en los países más con los que uno le gustaría más parecerse. Claro, quizá Alemania, los países nórdicos, ¿no? Muchos de ellos han ido ajustando la edad de jubilación hacia arriba. Yo creo que es un tema importante, pero en un sistema de capitalización individual como el nuestro, en donde también las personas, la rentabilidad, por ejemplo, es un tremendo aporte. Nosotros cuando nos pensionamos, 1/4 de la plata que ponemos ha sido producto de nuestro ahorro. Entonces, hay pocos países del mundo donde el efecto de la rentabilidad es tan importante en la cuenta de las personas. Yo creo que la edad de jubilación es importante, pero yo creo que es mucho más importante asegurarnos de eliminar al máximo las lagunas. Obviamente, si la gente está cesante no podrá cotizar, como ocurre en cualquier país del mundo, por lo demás, ¿cierto? Pero que si tiene trabajo, si tiene ingresos, que ahorre, porque si no, al final no hay cómo hacerlo. Y la tasa de cotización yo creo que también es algo fundamental. La edad, afortunadamente, Chile hoy tiene, es una buena o mala noticia, como quiera vérselo, ¿no? La expectativa de vida, cuando uno llega a los 65 años, al momento de la pensión, es mayor que la expectativa de vida normal, porque cuando en Chile se habla normalmente de la expectativa de vida como 80 años, eso es para una persona que nace. Pero si uno ya llegó a los 65 años o a los 60, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Significa que no se murió antes. Entonces, la expectativa de vida para las mujeres en Chile hoy es 95 años. Entre 90 y 95 años, dependiendo del... Entonces, obviamente la edad es un tema a abordar, pero yo te diría que a mí lo que me parece más importante todavía es tratar de limitar las lagunas lo más posible y avanzar cuando se pueda a un mayor ahorro. Es cierto que con las condiciones económicas que hay ahora va a ser difícil por un tiempo largo. Gregorio, tú planteas un tema que también es un dato que está ahí, que de cada 4 pesos que tenemos nosotros ahorrados en promedio de los chilenos, podrá haber una variación según en qué fondo está o en qué AFP, como le dio su AFP, pero en promedio,
Cada 4 pesos que tenemos nosotros, 1 lo pusimos nosotros y otros 3 son fruto de la rentabilidad histórica que ha tenido el sistema. Pero también sabemos que eso hacia adelante, las expectativas no son que se mantenga esta rentabilidad promedio. Las tasas de interés están en el suelo y se ve un horizonte un poco sombrío si mantuviéramos todo tal como está. ¿Qué herramientas tienen ustedes y qué herramientas están trabajando para poder lograr mejores rentabilidades? Porque aparentemente ese es uno de los problemas también que vienen. Eso es una realidad. O sea, los mercados de capitales financieros internacionales están en esa situación. Ahí, la verdad que esto se dice hace bastante tiempo y los últimos años han sido bastante buenos en rentabilidad. En parte porque los portafolios de inversión de la AFP son muy diversificados, entonces han podido aprovechar oportunidades que han habido en los mercados financieros, a pesar de todo lo difícil que ha estado este año. Por ejemplo, los fondos están positivos, una cosa bastante increíble quizás, ¿no? Mirando para adelante, sin duda que es una preocupación. La superintendencia, en conjunto con trabajo que las AFP mismas han ido proponiendo, ha ido abriendo más espacio para que hagamos, por ejemplo, lo que se llama inversión alternativa, que es invertir en instrumentos que antiguamente no podíamos, como pueden ser créditos directos de empresas, créditos sindicados, en donde existen oportunidades de obtener rentabilidades que no están disponibles en los mercados capitales. ¿Y el riesgo no aumenta? El riesgo, pero sí, es cierto, y hay riesgos que no son los tradicionales de repente, ¿no? Porque la gracia es que de repente la apuesta nuestra ahí es que la combinación de riesgo-retorno es más favorable, porque son empresas a veces que no tienen las mismas opciones de financiamiento que las principales, que las 20 primeras empresas de Chile. Bueno, esas van al mercado de capitales, ¿no? Está bien, emiten en Nueva York o pueden hacer un montón de cosas. Pero hay empresas de repente un tamaño más pequeño, en Chile, afuera, que no están en esa posición y que emiten en los mercados privados, que se llaman. Y ahí, tradicionalmente, eran otros inversionistas los que aprovechaban esa oportunidad. Nosotros hemos podido entrar ahí y eso ha tenido un atractivo bastante grande, porque en el fondo nos reemplaza depósitos a plazo que hoy rentan poquísimo, digamos, y que no son una opción muy válida. Así que por ese lado hay cosas que hacer. Ahora, es una preocupación. La otra vez, y yo no voy a tomar el crédito, no voy a decir quién es, pero salió ahí un ejemplo que creo que es muy gráfico, ¿no? O sea, uno, suponte que trabaje 40 años y cotice los 40 años. Si uno cotiza el 10%, va a ahorrar en el fondo 4 años de sueldo, ¿no? Muy simple. Sí, claro, claro. Sigamos fácil, suponte que la expectativa de vida de uno es 30 años, ¿no? Entonces, uno tiene que repartir esos 4 años de sueldo en 30 años. ¿Tú te refieres a la expectativa después de jubilar? Después de jubilar, sí, exactamente. Claro. El tiempo que uno de sobrevida, digamos, desde el momento que uno se pensiona hasta los 4 años de sueldo que guardó, tiene que usarlos en 30 años de sobrevida. 30 años. Claro. Entonces, eso es como un 13% al mes te da para cubrir solo con lo que pusiste. Ahora, si tu AFP hizo la pega, eso se puede multiplicar por 4 y es algo más de 50%. Sí, exactamente. Que está bueno, digamos. O sea, eso se acerca más, y la expectativa de las personas, típicamente en los estudios internacionales, dice que lo ideal de una pensión es que se acerque más bien al 70%. Entonces, con el 10%, incluso si la AFP hace la pega, incluso si la persona cotiza, es difícil realmente. Este es un ejemplo muy simple, la rentabilidad no funciona realmente así, lo que tú quieras. Se entiende. Pero me parece que es muy... yo no soy el autor de la idea de la comparación, me parece muy gráfica. Pero es gráfica. Y salió en Twitter por ahí, la verdad que está muy bueno. Gregorio, si lo miramos país, es así. Interesante, porque el ejercicio que se está haciendo con las AFP, uno empieza a conocer a los gerentes. Yo no sé cuándo había habido un gerente de una AFP en una entrevista en la tele abierta. No tengo recuerdo. Siempre era un gerente, un señor que tomaba una distancia, que no aceptaba ninguna crítica, que encontraba que todo esto era increíble. Después otro señor vino a hablar del Mercedes-Benz. Bueno, en fin. Esto es un cambio cultural que a ustedes les ha chocado, les ha pegado. Tienen que intentar entender también qué pasa allá afuera. Entonces, me gustaría saber, ya que ustedes están tan abiertos a conocer la realidad de la gente, pienso que ustedes también viven en este país, ¿no? ¿Qué solución plantearían ustedes, que son los expertos y están todo el día en el negocio, para, si vamos a mejorar las pensiones de las personas a futuro, bien, pero qué hacemos para mejorar las pensiones de los viejitos que hoy día están con pensiones miserables, por las razones que ya hemos explicado y todos hemos leído? ¿Qué soluciones se les ocurren a ustedes? Mira, ahí hay
hay soluciones de distinto tipo, ¿no? Hay algunas soluciones técnicas, como mejorar la forma del retiro programado, que es una de las soluciones. El proyecto de ley algo hace en ese sentido. Permitir que más personas elijan el retiro programado y la renta vitalicia, que nosotros como AFP ofrecemos un producto que se llama retiro programado, mucha gente no sabe, para pensionarse, que es una buena alternativa para algunas personas. Y las compañías de seguro ofrecen otro producto que se llama renta vitalicia. Y bueno, está bien y compiten ambos y cada uno tiene espacio ahí. Puedes optar. Y es la gracia de un sistema como el nuestro, en donde las personas pueden optar. Ya, pero repartes lo poco que tienes. Yo digo, lo poco que tienes. Ahora, claro. Ese poco que tienes puede mejorar si es que la regulación para esas dos alternativas está bien hecha, y ahí se ha ido mejorando, pero creo que todavía se pueden hacer cosas. Entonces eso es una cosa que es de alguna manera gratis, porque es mejorar las condiciones del producto, en fin, ¿no? Está bien, hay algo de eso. Hay otra parte que tiene que ver con la gente de escasos recursos. Yo creo que como tú dices, que puede estar con una pensión miserable. Gente que ya juntó muy poco, que da lo mismo por qué vía la saques, pero es muy poquito. Y poco es poco en todas las alternativas. Nosotros tenemos más de 3 millones de afiliados. Entonces, conocemos la realidad de lo que pasa en el país. Entonces, cuando se habla de elevar la edad de jubilación, yo creo que es una conversación que es relevante. Pero hay que tener presente, por ejemplo, que en el momento en que la gente llega a la edad de la pensión, hay un montón de personas que por su historia personal, laboral, etcétera, no están en condiciones de seguir trabajando. Quizá, tradicionalmente, no se ha entendido que el sistema de pensiones es la solución para eso, porque en realidad esa persona tiene un problema aparte de su pensión, digamos, ¿no? Pero hoy estamos viviendo eso. O sea, durante mucho tiempo la gente se pensionó anticipadamente porque no era capaz de encontrar trabajo después de los, no sé, 55, 60 años. Yo tampoco estoy tan lejos de esa edad, así que... entonces, esa parte de la realidad también hay que entenderla y hacerse cargo, porque si no vamos a ser ciegos para las soluciones. La gente que ahorró muy poco, la verdad es que las soluciones que hay son muy pocas y en general tienen que ver con que el Estado es como de repente para mí decirlo, que es un actor privado. Es cierto, está bien. Gregorio, yo lo entiendo y lo acepto. Quizás por eso es razonable pensar que el 6% extra haya un porcentaje que vaya a paliar el problema de hoy. O sea, quizás sería bueno que esos 6% fuera en ahorro voluntario para adelante, pero el problema de hoy, ¿les parece a ustedes razonable que un porcentaje, 1, 2, 3, algunos dirán los 6, no sé, pero al menos uno, vaya a ayudar a paliar los problemas de los jubilados que hoy no nos alcanza? Mira, yo creo que, por supuesto, uno no se puede negar a nada. A cerrar a nada sería... Primero, nosotros no somos los que tomamos las decisiones. No, yo sé, por tu opinión como experto. Pero, sí, mira, yo creo que técnicamente, para ser súper sincero, me parece una mejor solución que el 6% se ahorre, ¿ya? Yo no digo necesariamente que la AFP, nosotros lo hemos dicho públicamente, yo aprovecho a reiterarlo, nosotros lo haríamos sin cobrar más que lo que ya hacemos. Pero dicho eso, si el Congreso quiere hacer que se ahorre en otro lado, Chile es un país soberano, está perfecto, no tenemos ningún problema con eso, al menos nosotros como Prodi. Sí, que se haga con buenas reglas del juego, pero la verdad es que técnicamente tiene más sentido eso, ahorrarlo para las personas, y que si el Estado va a gastar la plata, por último se deude a tasas que hoy día son mínimas versus seguir comprometiendo aumentar los pilares solidarios. Personas. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Es que al final, ¿cuál es el problema de decir, sabes qué? Es que apoyemos con el 6%. Yo entiendo la idea. El problema que genera con eso es que el incentivo para el mundo del trabajo, ¿no? Cuando hay cotizaciones más altas, se genera un incentivo al negro, ¿no? Que nosotros en Chile siempre decíamos, no, es que el trabajo en negro es de los vecinos, ¿no? Eso no es tan así. En Chile hay cualquier cantidad por algo. Se encarece el trabajo formal, va a venir. Se encarece el trabajo formal y es una mala idea. Ese encarecimiento del trabajo formal lo dijo un trabajo que hizo el Banco Central cuando la presidenta Bachelet presentó el proyecto anterior, ¿cierto? Dijo que en la medida en que ese encarecimiento, por lo menos, iba a una cuenta individual de una persona, y con mayor razón ahora que la gente sabe que la plata es de verdad, es un encarecimiento que por lo menos por el lado del quien lo recibe tiene un mayor valor y por lo tanto genera menores desajustes en el mercado laboral. Ahora, como te digo, es una mirada técnica, por supuesto está la mirada política. Bueno, de eso se trata este espacio de conversación. Pues agradecemos ese expertise para
para ponerlo aquí sobre la mesa y serán los legisladores los que lo determinen. Gregorio Rusiski, gerente general de Provida, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Chao. Luego, hacemos una pausa y volvemos. Espérenos, ya volvemos. El nuevo Mi 10T ya disponible en Chile. Encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail. Dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi, con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz. Vamos a la mesa de conversación, porque un grupo de parlamentarios, en particular la diputada Gael Yeomans y con el diputado Díaz y la diputada Orsini, han presentado un proyecto para nuevamente ampliar el postnatal de emergencia. Está con nosotros la diputada Yeomans, diputada de Convergencia Social. Diputada, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me gustaría que explicara los fundamentos de esta propuesta. Bueno, sí, nosotros quiero también poner esto en contexto frente a la situación de rebrote y de pandemia que aún está viviendo el país y que también estamos viendo con mucha preocupación el aumento en la tasa de contagio. Estamos solicitando la extensión de la licencia preventiva postnatal, que ya es una legislación que se está aplicando, pero que tiene fechas tope, ¿cierto? Y que dentro de ellas están los 90 días, que eran el marco en el cual se puede desarrollar esta licencia, debido a que las salas cuna, los jardines infantiles no están funcionando. También viendo que se van a aplicar las cuarentenas, ya hemos visto que hemos retrocedido en las fases respecto a las medidas sanitarias. Es que también hay una preocupación respecto a las madres en cuanto a su situación laboral, de tener que decidir si mantenerse en su puesto de trabajo o tener que renunciar para poder cuidar a su hijo y así no verse en la situación de con quién dejarlos o tener que acudir a medidas extremas, ¿cierto? Porque también, Matías, tengo que decirlo, la solicitud viene de las mismas madres. Se han movilizado durante bastante tiempo, de hecho ya llevan por lo menos un mes en donde han manifestado esta necesidad al gobierno. Nosotros hemos presentado proyectos de resolución que han sido ampliamente apoyados en la Cámara de Diputados y en el Senado, solicitando esta extensión al presidente de la República, al gobierno, pero lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido una respuesta. Entonces nos vimos en la necesidad de presentarlo como proyecto de ley. ¿Por qué no explicamos un poco? Porque usted dice, el anterior proyecto que está en vigencia era un marco de 90 días. No era para todas las personas 90 días porque dependía cuándo terminaba cada uno, ¿no es así? No se sumaba automáticamente 90 días para todas las personas con postnatal. La idea, entiendo, por lo que he estado leyendo, es que de aquí en adelante se vaya actualizando mes a mes en la medida que siga la pandemia en los niveles que está ahora, hasta que sea necesario. Me gustaría saber qué explicar ese mecanismo primero. Sí, o sea, la idea es que la licencia preventiva dure durante todo el estado de catástrofe, entendiendo que el estado de catástrofe es el marco en el cual se aplican, ¿cierto?, las medidas para poder proteger a la población en esta pandemia. Entonces, esa es la idea original, por eso queremos sacar este límite de los 90 días para poder extenderlo durante todo este tiempo. De hecho, ya se extendió el estado de catástrofe, o sea, falta la publicación en el diario oficial, lo anunció el presidente de la República, veremos cuándo se va a llevar eso a cabo, pero hay un anuncio, hay un compromiso, entonces vemos que se va a extender el estado de catástrofe y también entendemos que se debe extender ayudas sociales, y en este caso esta licencia preventiva postnatal por la situación en la que se encuentran los jardines infantiles, las salas cunas, que creo que también es una necesidad bien imperiosa. ¿Cuál es el costo de un proyecto como este, diputada Yeomans? O sea, nosotros viendo lo que también la proyección y los costos que se realizaron, al menos en términos del informe financiero que se entregó para la licencia preventiva postnatal, podemos ver que esta cubrió o estaba proyectada para cubrir a 29.592 subsidios. Pero también esta licencia hay que ver cuál es cierto, cómo opera el gasto fiscal, porque
el gasto fiscal solamente opera para cubrir aquellas que están cubiertas por FONASA, no por ISAPRE. Y en el caso de FONASA, lo que se proyectó en ese gasto fiscal eran de 25.500 millones de pesos. Entonces, esa cifra habría que proyectarla en los meses venideros, obviamente también teniendo en consideración cuántas licencias más habría que cubrir. Ahora, también quiero señalar algo, porque en el informe financiero en donde se aprobó este proyecto de ley, se señalaba que se podía extender la licencia en la medida que también se evaluara así por la autoridad en cuanto se extendiera también el estado de catástrofe. Entonces estaba considerada esta posibilidad también en la legislación. Entonces nosotros estamos aplicando esa cláusula, por eso estamos presentando este proyecto de ley que consideramos que más allá de la discusión que se pueda dar sobre la constitucionalidad, que yo esperaría que evitemos y que la autoridad, en este caso el gobierno, dé una respuesta adecuada, que apoye esta moción y que permita dar una solución concreta. Sí, al irrogar gasto, está muy en boga el tema, ¿no es así? Por el caso del 10%. Pero esto es un tema distinto, pero tiene un factor común, que es el gasto público, ¿no es así? O una institución pública como FONASA que tendría que hacerse cargo de un porcentaje de estas licencias. ¿Esto al irrogar gasto no es una facultad privativa del Ejecutivo o técnicamente o no es así? Bueno, nosotros sostenemos que sí tenemos las facultades para presentar. Obviamente hay una discusión, yo espero que no entremos en ese marco, sino poder llegar a una solución conjunta con el gobierno para poder dar una respuesta lo más urgente posible. Pero sin embargo nosotros sostenemos que sí tenemos la atribución, como te señalaba Matías en el informe financiero de la legislación de la licencia preventiva postnatal, estaba contenida la posibilidad de que se aumentaran estas licencias en la medida que se extendiera también el estado de catástrofe, y también se señalaba desde dónde iban a salir los gastos presupuestarios para ello, que es de la partida del presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, en la medida en que nosotros no aumentemos el gasto presupuestario ya del Estado, sino que se consideren las partidas que ya están contenidas, no estaríamos irrogando, aumentando ese gasto ya establecido en la ley de presupuesto, y con ello nosotros sí tendríamos facultades para poder presentarla. Ahora, yo esperaría no entrar en ese debate, como te decía, nosotros estamos abiertos, como también estuvimos en esa discusión. Recordemos que el debate sobre el postnatal de emergencia se inició cuando se presentó una moción parlamentaria, luego el gobierno presentó un proyecto de ley propio de un mensaje presidencial para hacerlo carne mediante una licencia preventiva postnatal, y en donde nosotros terminamos apoyando y aprobando ese proyecto de ley entendiendo la urgencia. Yo espero que en esta ocasión podamos tener un diálogo fructífero. Lamentablemente, Matías, a las mamás del postnatal de emergencia que están organizadas en un movimiento, les han cancelado las reuniones, no han tenido una respuesta durante meses. Entonces nos vimos obligados a presentar este proyecto de ley porque creemos que el Estado debe dar una respuesta. Diputada Youmans, ustedes plantean esto como un beneficio que es muy comprensible para muchas mamás, bueno, papás también, recordemos que el postnatal también lo pueden tomar padres, para aquellos que efectivamente lo necesitan y hacer un corte, por ejemplo, en quienes han visto afectados sus ingresos, quienes no tengan trabajo todavía, o ustedes lo plantean como un beneficio universal. Nosotros lo estamos planteando en los mismos términos que está hoy día considerado la licencia preventiva postnatal, que en realidad se extiende para todos quienes tengan el postnatal. No se hace una diferenciación, o más bien no se ve el registro social de hogares, ni tampoco se trata de focalizar el gasto. Y esto lo digo porque la verdad es que en esta situación, que es sumamente complejo, o sea, el diferenciar entre quien tenga a lo mejor mejores condiciones, una profesional que está trabajando, el perder el trabajo también va a tener consecuencias económicas. Recordemos que la participación laboral femenina se ha visto perjudicada producto de la pandemia, y lo digo porque, claro, hay padres que pueden también voluntariamente tener el postnatal, pero la mayor cantidad de la población, para ser súper franco, son mujeres. Entonces, este es un problema fundamentalmente de mujeres, sin duda. Exacto.
Entonces, también ese es un tema que creo que hay que considerar, o sea, el llevar, y lo digo porque los casos también nos han mostrado, las mismas madres movilizadas, que han tenido que renunciar. Entonces, llegar a ese extremo tenemos que evitarlo, porque son consecuencias económicas para ellas, para sus familias, y que creo que el Estado debe hacerse responsable. Diputada Gael Jomans, diputada de Convergencia Social, muchísimas gracias por esta conversación para explicar una demanda que probablemente el gobierno tendrá que analizar, evaluar, sentarse a conversar para ver si se amplía entonces este postnatal de emergencia mientras dure la emergencia sanitaria. Diputada, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, buenas noches. Esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos evita los Contepillés, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos en nuestra pantalla principal el portal 24horas.cl, el portal de uno de los portales de noticias más vistos de Chile, donde usted se asegura siempre estar muy al día con todos los contenidos. Bono COVID Navidad, ingresa tu RUT y revisa si eres beneficiario. Nos separamos un momentito con Feliciano de fondo y volvemos, esperemos. El nuevo Mi 10T, ya disponible en Chile, encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail. Dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi, con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz. Vamos a la pantalla y revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que tenemos 15 grados con una décima, que el cielo está despejado para mañana viernes y pasado mañana sábado, fase 2 en la región metropolitana, por lo tanto confinamiento para el sábado. Despejado ambos días, mañana 28 como máxima probable y el sábado 31 grados de máxima probable. Revisamos otras regiones del país. Vallenar, región de Atacama, tendrá cielo despejado y máxima probable de 22 grados. Y la Ligua, región de Valparaíso, 29 grados como máxima, pero también el cielo estará despejado. José Feliciano, de fondo, ¿no? Bueno, celebra 50 años de Feliz Navidad. La canción que él mismo escribió en los 70, con renovada versión y como invitado musical del programa Jimmy Fallon, donde se pudo ver al puertorriqueño de 73 años, bueno, se le ve delgado, pero no menos entusiasta de interpretar una de las canciones más clásicas de su repertorio y que revive cada año en estas fechas, naturalmente. Un tema que tiene el coro en español y el verso en inglés y que ocupa la posición 15 en la lista de las 25 canciones navideñas más populares de los Estados Unidos. Con la Feliz Navidad de Feliciano, despedimos esta noche vía público. Muy buenas noches, que descanse. Gracias por venir. Chao.